Entonces, ¿qué es la teodicea? ¿Qué significa la palabra? Porque es una palabra originaria de Leibniz, ¿no? Que no, sí, antes no había aparecido. Bueno, a ver, la teodicea. También recomiendo, porque ya que estamos aquí, me voy a hacer propaganda, que vean el vídeo que he hecho sobre el tema del mal, porque ahí también, aunque sea de una manera un poco sumaria, digo algo sobre la teodicea en general y sobre la teodicea de Leibniz en particular, sobre todo en la segunda parte de ese vídeo, que es extenso. Entonces, vamos a ver. Hoy en día el término teodicea se utiliza en el contexto de la filosofía de la religión, de la teología filosófica en general, para referirse de un modo muy genérico a toda respuesta teísta al problema del mal, ¿no? El problema de la incompatibilidad entre la existencia de un Dios bueno, todopoderoso, y la existencia del mal en el mundo, ¿no? Entonces, en sentido muy amplio, toda respuesta que venga del teísmo se llama teodicea, ¿no? En un sentido más estricto, por ejemplo, Alvin Plantinga lo que dice es: teodicea es exclusivamente toda justificación de Dios que dé una razón de por qué Dios permite el mal. No solamente una defensa respecto de los argumentos ateos, sino a su vez una proposición positiva de, bueno, esta es la razón por la que Dios permite el mal en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Una justificación de por qué Dios permite el mal. Y este segundo sentido, este sentido más estricto, quizá es el sentido en que encontramos la expresión en el propio Leibniz, que efectivamente acuña el término. Hasta donde yo sé, el término teodicea efectivamente es creación de Leibniz. Aparece en algunos manuscritos ya de fines de 1690 y pico, por ahí, y él le pone ese título a el único libro que publicó en vida, que es Los ensayos de Teodicea, precisamente, ¿no? Y de hecho la primera edición de la Teodicea, como no aparecía el autor, porque Leibniz, bueno, en fin, no sé si fue un error de la imprenta o porque el propio Leibniz no quería que apareciera su nombre de entrada. Esto hay otra gente que lo sabe más. Entonces, claro, mucha gente pensaba que el autor del libro se llamaba Teodiceo. Pero bueno, ya en la edición de 1712, 2 años después de la edición inicial, ya aparece el nombre de Leibniz y ya se aclara la confusión. Bueno, teodicea efectivamente significa etimológicamente Theos, dike, ¿no? Dios, justicia, significa la justicia divina, la justificación de Dios. El planteamiento del libro de Leibniz es que hay que hacer de abogado de Dios, vamos a decir así, justificar a Dios por la existencia del mal en el mundo, y esa obra que publica Leibniz, que es una de las últimas cosas que publica, que hace en vida, porque ya en 1716 muere. Entonces, esa obra es una respuesta, a su vez, a Pierre Bayle, ¿no? Pierre Bayle, el autor del Diccionario Histórico y Crítico, que en algunos artículos de ese diccionario, sobre todo en el artículo Maniqueos, planteaba que no hay una resolución especulativa, filosófica, al problema del mal, y que solamente hay una salida por el lado de la fe, una especie de doble verdad, ¿no? Por la razón no podemos resolver el problema, pero por la fe sí, o algo por el estilo. Y Leibniz lo que hace en esa obra está dividida en 3 partes. Primero tiene un discurso introductorio sobre la fe y la razón, que es muy interesante, el planteamiento de Leibniz sobre cómo se concilia la fe con la razón, y después el libro tiene 3 partes. La primera parte es la parte que podríamos llamar, vamos a decir así, sistemática, ¿no? Donde el propio Leibniz hace su propuesta de teodicea. Y la segunda y tercera partes ya son respuestas a las objeciones de Bayle respecto del mal moral y del mal físico, etc., ¿no? Entonces, bueno, eso es en concreto la teodicea, es ese libro de Leibniz y es ese proyecto de justificación de Dios frente a la existencia del mal en el mundo. ¿Cuál es la justificación que da Leibniz, ¿no? ¿Cómo justifica a Dios frente al mal? Así, a grandes rasgos. Entonces, vamos a ver. Básicamente, Leibniz lo que dice es lo siguiente, ¿no? Primero podemos establecer a posteriori la existencia de Dios. Lo primero de lo que se ocupa Leibniz, voy a hablar ahora de la parte sobre todo más sistemática de la teodicea, ¿no? Donde él hace su propuesta positiva, ¿no?
Entonces, él lo primero que hace es establecer que existe Dios, lo hace a través de una especie de argumento cosmológico, efectivamente Dios como razón suficiente de la cadena de causas contingentes que hay en el mundo, de la serie de cosas contingentes que hay en el mundo. Y se puede establecer que ese primer principio tiene que, vamos a decir así, tener los atributos de la sabiduría y la bondad, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se prueba a posteriori que Dios existe, y una vez que vemos que hay mal en el mundo, pues ahora hay que ver cómo eso se concilia, pero en ningún momento se puede dudar ni de la existencia de Dios ni de sus atributos. Dado que no se puede dudar de la existencia de Dios ni de sus atributos, lo que hay que ver es entonces qué razón suficiente puede haber tenido Dios para permitir el mal en el mundo, una razón que se concilie tanto con su sabiduría como con su bondad. Y la estrategia de Leibniz, aquí me salgo un poco del guión de la Teodicea, sino que lo que voy a hacer es explicar un poco el contenido de mi propio libro. Es un libro 500 y pico de páginas, con lo cual voy a tratar de hacerlo muy sumariamente, pero es lo que yo interpreto como el fondo de la cuestión, ¿no? Lo que hace Leibniz es lo siguiente: divide, vamos a decir así, el acto creador, vamos a llamarlo de esta manera, en dos instancias ontológicas distintas, ¿no? Vamos a decir así: el origen de las esencias, de la posibilidad de las cosas, está en el entendimiento divino. Es decir, Dios es un intelecto infinito, tiene un entendimiento absoluto, y por lo tanto Dios considera todas las posibilidades antes de crear el mundo. Y considerando todas las posibilidades, hace todas las combinaciones posibles de sustancias, de individuos, ¿no? Que podrían darse en un mundo determinado, ¿no? Entonces, básicamente, Dios piensa en los infinitos mundos posibles que Él podría crear, ¿no? Y esa actividad intelectual, esa actividad del intelecto divino, es el origen de todas las esencias y de todos los posibles. Pero no es el origen de la existencia de las cosas, ¿no? Para que las cosas existan hace falta que intervenga la voluntad. La voluntad divina elige, ¿no? Pero eso es una segunda instancia, ¿no? En la primera instancia es donde aparece esta idea de que en la mente divina están estos infinitos mundos posibles. Y ahí es donde está el origen del mal, ¿no? Lo que dice Leibniz es: cuando Dios piensa los infinitos mundos posibles, los piensa hasta el más mínimo detalle. Es decir, que todo mundo posible que Dios piensa está completamente determinado, ¿no? De tal manera que cualquier pequeño cambio ya sería otro mundo posible y no el mundo del que estamos hablando. Y todos esos mundos posibles contienen al menos lo que él llama mal metafísico. Entonces aquí otro inciso, ¿no? Leibniz divide el mal en tres categorías. Ahí en la Teodicea es el único lugar en el que lo hace, y en los apéndices de la Teodicea. En otras obras anteriores no lo hacía, ¿no? Divide el mal en metafísico, físico y moral. Mal metafísico es mal en sentido impropio. En realidad el mal metafísico es simplemente la imperfección que toda criatura tiene por ser finita, por ser limitada, por no ser Dios. No es exactamente así. Hay una discusión textual sobre si esa es la única instancia de mal metafísico o no, pero en todo caso, sí, la creación, mejor dicho, la limitación de la criatura es un tipo de mal metafísico, aunque quizá no es el único. Luego está el mal moral, que es el mal de las criaturas, que cometen las criaturas racionales libremente, y luego está el mal físico, que es el sufrimiento que las criaturas padecen como consecuencia del mal moral propio o ajeno. Entonces tenemos mal metafísico, físico y moral. Lo que Leibniz llama imperfección original, y que es una instancia de mal metafísico, está en todo mundo posible, porque todo mundo que Dios crease sería limitado. Por lo tanto, el mal metafísico pertenece a cualquier mundo posible, a todo mundo posible. Sin embargo, el mal físico y el mal moral no están en todo mundo posible. Dios podría crear un mundo que no contuviese más que mal metafísico, pero no contuviese mal físico ni mal moral. Eso es pensable y es posible, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Dios tiene que hacer una evaluación sobre cuál es el mejor mundo posible o aquel que merece la pena ser creado. Entonces lo que Leibniz dice, hace una metáfora que al final de la Teodicea la explica con un relato, una alegoría o algo por el estilo, ¿no? Donde, en la mente divina los mundos posibles están distribuidos como si fuera una especie de pirámide, donde descienden al infinito en imperfección, pero hay uno en la cúspide que es el mejor de los mundos posibles. Es decir, en la mente divina hay un mundo que es aquel que contiene mayor perfección,
mayor perfección metafísica, mayor perfección física y mayor perfección moral. Es decir, de todos los tipos de bienes, ese mundo posible es la mejor combinación. Ahora, ¿qué sucede? Que en la mejor combinación de bienes metafísicos, físicos y morales, se incluyen no solamente mal metafísico, sino también algunos males físicos y algunos males morales. Y eso no es algo que Dios pueda decidir que sea de otra manera. Es algo que la actividad del intelecto divino, que es necesaria, lo conoce necesariamente así. Es decir, Dios se encuentra, vamos a decir así, con los mundos ya constituidos en su intelecto y ve que hay uno que es el mejor. Él no puede cambiar nada de ese mundo. Porque ese mundo es resultado de esa actividad intelectiva que es necesaria. Y ve que ahí hay mal metafísico, físico y moral, y sin embargo, precisamente para atender a su sabiduría y a su bondad, tiene que necesariamente elegir libremente el mejor de los mundos posibles. Bueno, aquí hay todo un tema sobre cuál es el primer decreto, si el primer decreto es directamente la elección del mejor mundo, o si el primer decreto de la voluntad divina es elegir lo mejor, pero porque decide elegir lo mejor, entonces tiene que elegir el mejor de los mundos posibles. Yo lo veo más de este segundo modo, es decir, Dios, por su sabiduría y su bondad, elige libremente crear lo mejor. Y al elegir crear libremente lo mejor, necesariamente tiene que escoger el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y por eso es que hay mal en el mundo, porque este es el mejor de los mundos posibles. ¿Cómo sabemos que este es el mejor de los mundos posibles? Porque un ser con la sabiduría y bondad infinitas de Dios no podría menos que elegir lo mejor. Está obligado moralmente a elegir lo mejor. Entonces ahí está el concepto de necesidad moral. Este mundo existe no por necesidad metafísica, es decir, no es imposible que existiese otro mundo, ni es imposible que Dios pudiese elegir otro mundo distinto de este, pero es necesario moralmente porque sería absurdo que Dios eligiera otra cosa inferior a lo mejor. Y por lo tanto, Dios está obligado a elegir lo mejor y está obligado a permitir todos los males que están incluidos en este, que es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces, la permisión del mal moral, ¿por qué Dios permite el mal? Porque si eligiera un mundo que no fuera el mejor de los posibles, ¿no? Incluso uno en el que no hubiese mal físico y mal moral, ¿no? Él estaría obrando mal. Y ese sería un mal peor que cualquier otro mal posible, ¿no? Es decir, lo que dice Leibniz es, si Dios no eligiese lo mejor, él mismo obraría mal. Y eso sería la ruina absoluta, ¿no? Que Dios obrara mal ya sería metafísicamente una cosa absurda. Por lo tanto, Dios está obligado a elegir lo mejor y está obligado a permitir todos los males que contiene el mejor de los mundos posibles. Esto lo sabemos, dice él, ex eventu, es decir, a posteriori. Porque este mundo existe, sabemos que es el mejor de los posibles, porque si no, no habría una razón suficiente para que Dios lo hubiese escogido. Y por eso sabemos también a posteriori que los males que están en este mundo son condición sine qua non, ¿no? Es una condición necesaria para que este sea el mejor de los mundos posibles. Esos males son, vamos a decir así, ingredientes que contribuyen a la perfección de este mundo, a la perfección de este universo, ¿no? De este mundo posible que es el mejor, ¿eh? Bueno, muy bien, esto es resumido muy, muy rápidamente el contenido de la Teodicea de Leibniz. Luego hay que decir más cosas sobre cómo obra la voluntad divina, porque la voluntad divina también tiende a todo bien en general, pero es lo que se llama la voluntad antecedente, ¿no? Tiende a todo bien en general, pero como los bienes no son compatibles entre sí, ¿no? Entonces luego se conforma lo que se llama la voluntad consecuente de Dios, que es aquella que se dirige hacia lo mejor y por lo tanto elige la mejor combinación, descartando o dejando fuera algunos bienes que entran en otros mundos posibles, pero no en el mejor, ¿no? Y luego está también cómo se concilia esto con la libertad individual y demás, que es un tema complicado, ¿no? Y bueno, no sé si quieres que entremos en eso o en otros temas, ¿no? Quizá no, quizá no, mejor lo dejamos para otro día. Pero, claro, entonces te iba a preguntar, sí. Llega el terremoto de Lisboa en 1755, ¿y qué le pasa a toda esta teodicea? ¿Cómo afecta a la aceptación popular? Entonces, hay que tener en cuenta que entre la teodicea, que es 1710, y el terremoto de Lisboa pasan 45 años, ¿eh? Y esto no es un detalle menor, porque este relato que se construye a posteriori, ¿no? De que el terremoto de Lisboa derriba el optimismo de Leibniz y todo lo demás, hay que ver qué optimismo derriba, si es el de Leibniz o algún otro, porque el contexto en el que Leibniz escribe, ¿no?
Claro, es muy diferente el contexto en el que Leibniz escribe la Teodicea, es muy diferente del contexto cultural que encontramos en Europa a mediados del siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, ya completamente entrado el siglo de la Ilustración, ¿no? Entonces, Leibniz escribe, lo que escribe Leibniz en 1710 y publica, tiene más que ver con las controversias teológicas del siglo XVII que con los problemas de la Ilustración del siglo XVIII, ¿no? Si tú lees expresamente la Teodicea, menciona todas las controversias teológicas del siglo XVI y XVII, la controversia de Auxilis, el molinismo, el bagnesiano, la predestinación, y lo que él está pensando cuando hace la Teodicea no tiene nada que ver ni con los terremotos, ni con los males, catástrofes naturales, ni nada por el estilo. Él está pensando en el pecado y la condenación. Él lo que quiere hacer con la Teodicea es el proyecto de toda su vida, que es conciliar todas las confesiones cristianas, ¿no? Y unificar Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que él tiene en la cabeza, y ahí lo que está detrás es las controversias de los luteranos con los calvinistas, dentro de los calvinistas del sínodo de Dordrecht y los calvinistas arminianos que se separan, la cuestión de Auxilis entre los jesuitas y los dominicos, y cómo todo eso hay que conciliarlo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que él hace en la Teodicea, ¿no? La Teodicea se entiende mucho mejor si uno estudia teología del siglo XVI y XVII que si estudia lo que pasa con el terremoto de Lisboa, ¿no? Entonces, no digo que no tenga absolutamente nada que ver, pero lo que sucede es que después de la Teodicea, sucede cuando una cosa tiene un cierto éxito, se va vulgarizando y se va convirtiendo en otra cosa diferente. Y entonces los autores optimistas de mediados del siglo XVIII ya son exageraciones o caricaturizaciones de la Teodicea de Leibniz, pero no son lo que Leibniz plantea en la Teodicea, ¿no? Entonces, cuando Voltaire escribe, además Voltaire tiene dos momentos, el momento pre-Lisboa y el momento post-Lisboa. Antes de Lisboa, entonces Voltaire escribe su novela Zadig, ¿no? En la que defiende el optimismo. Y es una novela muy graciosa, que hay el ángel Israel que va metiendo males en el mundo para que este sea el mejor de los mundos posibles, entonces se comporta de maneras muy extrañas, ahoga a una persona, le quema la casa a la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un ángel que va introduciendo los males para que este sea el mejor de los mundos posibles. Bueno, ese es el Voltaire previo al terremoto de Lisboa, que él mismo defendía un optimismo ridículo y caricaturizado. Y en el posterior al terremoto de Lisboa, el propio Voltaire escribe El Cándido, donde se mofa de todo este optimismo y donde aparece ese personaje Pangloss, que representa aparentemente a Leibniz, o algunos creen que representa a Leibniz, ¿no? Que piensa en el mejor de los mundos posibles, y en el medio sucede el terremoto y una serie de desgracias que le suceden a Cándido, a Pangloss y a Cunegunda, que es su prometida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver que el contexto de la Teodicea es muy diferente. No quiero decir con esto que las críticas al optimismo que aparecen a mediados del siglo XVIII no afecten en absoluto a la Teodicea de Leibniz, pero me parece que son más, vamos a decir así, críticas emotivistas, vamos a decir así, que impactan mucho a la gente, pero especulativamente o argumentalmente no dicen mucho, es decir, no responden mucho a lo que Leibniz planteaba, ¿no? Es la manera que yo veo este asunto, al menos, ¿eh? Sí. Eso te iba a decir, porque a mí me da la sensación que, o sea, esto de que, bueno, si este es el mejor de los mundos posibles, no quiero ni pensar cómo serán los otros, ¿no? Esto que se dice a veces contra la idea. Yo creo que a Leibniz le hubiera parecido más una objeción emocional que intelectual, porque al fin y al cabo su argumento no es un argumento inductivo de que él sale a la calle y lo ve todo de color de rosa y entonces tiene que ser el mejor de los mundos posibles, sino que es un argumento deductivo que se sigue de aceptar una serie de premisas y tal, ¿no? Entonces, pues sí, cualquier mundo, o sea, si tú ya aceptas que, pues eso, que si Dios existe, tiene que crear el mejor de los mundos posibles y que existe, este tiene que ser el mejor de los mundos posibles, haya en él el mal que haya, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que a Leibniz no le hubiera impresionado demasiado. Exacto, yo creo que no le hubiera impresionado en absoluto, más bien, ¿no? Porque Leibniz, efectivamente, si no le vas con un argumento, y un argumento serio y bien construido, no te va a responder, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pero bueno, lamentablemente a veces pasa esto, no solo con la Teodicea, sino con muchas otras cosas, ¿no? Que un argumento emotivista te tira abajo
o te tira abajo en el sentido de que para la mayor parte de la gente o para mucha gente la idea queda invalidada cuando en realidad no ha sido analizada suficientemente. Yo creo que a Leibniz se le pueden hacer muchas críticas. Yo no soy leibniziano, por si alguno tenía una duda, y creo que la Teodicea es muy, muy criticable, pero hay que criticarla en los términos en los que está escrita y no a partir de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Estábamos diciendo de Leibniz, y es, ¿qué diría Tomás de Aquino a esta idea del mejor de los mundos posibles? Bueno, es muy difícil hacer filosofía ficción y decir, bueno, y plantear hipotéticamente qué hubiera dicho Tomás de Aquino sobre algo que se dijo siglos después, salvo que suceda, como en el caso, y aprovecho para hacer publicidad de otro vídeo mío que acabo de publicar sobre la simplicidad divina, donde encontramos que, por ejemplo, Alvin Plantinga hace unas críticas a la doctrina de la simplicidad divina de Tomás de Aquino muchos siglos después, y sin embargo esas críticas ya estaban casi expresamente en el propio Santo Tomás y estaban respondidas, ¿no? Entonces uno puede dar respondidas esas críticas por anticipado en ese caso. Pero en el caso de la Teodicea, por ejemplo, está claro que Tomás de Aquino no tenía ningún interlocutor que defendiera una idea como la de Leibniz, ¿no? Sin embargo, uno puede encontrar en la obra de Santo Tomás algunas, sí, podríamos decir, pistas de por dónde podrían ir los tiros, ¿no? Porque en la cuestión sobre la voluntad divina, efectivamente, Santo Tomás se pregunta si Dios podría hacer cosas mejores que las que hace, ¿no? O si podría hacer las cosas mejor que las hace o algo por el estilo. Ahora no tengo exactamente delante el texto de la Suma Teológica, pero claro, entonces ahí Santo Tomás siempre conviene distinguir, ¿no? Entonces distingue un sentido en el que se puede decir que Dios podría hacer las cosas mejor y otro sentido en el que no podría hacer las cosas mejor. Entonces, claro, si consideramos que vamos a decir así, Dios es absolutamente perfecto, ¿no? Y cuando obra con todos sus atributos, con toda su perfección, con todo su ser, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no puede obrar mejor que lo que obra, considerado desde la perspectiva de Dios mismo. Es decir, Dios no mejora, vamos a decir así, o no es mejor él mismo porque haga unas cosas u otras, porque cree este mundo u otro posible, ¿no? En ese sentido, ahí hay una cuestión que seguramente Tomás de Aquino le diría a Leibniz, y es, tú estás ligando la perfección de Dios a algo finito, estás haciendo la perfección de Dios dependiente de algo finito, de algo distinto de Dios mismo, porque si estás diciendo que Dios, para preservar su bondad, su sabiduría y su bondad, necesariamente tiene que crear el mejor mundo posible, estás poniendo en Dios una relación a algo finito, una dependencia a algo finito, y entonces las perfecciones de Dios dependen de eso finito, ¿no? Bueno, no sé si se entiende el planteamiento, sí, pero en ese sentido Santo Tomás dice, Dios, aunque no crease, o aunque crease cualquier otro mundo posible, no puede obrar mejor que lo que obra, porque su actividad inmanente es su mismo ser, es decir, que no hay posibilidad de perfeccionar a Dios de ninguna manera, ¿eh? Entonces, en ese sentido, Dios no puede hacer las cosas mejor que lo que los hace, lo hace lo más perfectamente posible, ¿no? En ese sentido. Ahora, en otro sentido, podríamos decir, bueno, las cosas finitas, las cosas que Dios crea, ¿no? Dios puede, no son mejorables, y Santo Tomás responde que todo lo finito, por definición, es perfeccionable. Es decir, que todo lo que tiene el ser por participación, ¿no? Pues se puede aumentar en perfección, ¿no? Puede crecer en perfección. Por lo tanto, podríamos decir que para Tomás de Aquino, la idea de que hay un mejor de los mundos posibles sería una ficción mental, es decir, no podría existir un mejor de los mundos posibles, un mundo que no pudiese ser aumentado en perfección, que no se le pudiera añadir perfección. Es decir, es una contradicción en los términos pensar en el mejor mundo finito posible, básicamente, ¿no? Creo que eso es lo que quizá podría llegar a decir Santo Tomás, pero ya digo, esto es filosofía ficción, ¿no? Yeah. A ver, entonces, tenemos un super chat. Muchas gracias, Logic. ¿Qué lugar hay para la libertad en la Teodicea? Justo lo que habías dicho que no te querías meter. Bien, pues aquí, pagando para que te metas. A ver, ¿qué lugar hay para la libertad de Dios y qué lugar hay para la libertad de la criatura? Son dos cosas, ¿no?
Entonces, bien, voy a explicar lo que dice Leibniz, si bien a mí no me gusta, no me convence, pero bueno, Leibniz entiende que para que haya libertad hace falta simplemente dos condiciones, ¿no? Que es que la sustancia que obra libremente tiene que obrar con espontaneidad, es decir, desde sí misma, y no, vamos a decir así, movida por otra cosa distinta o causada por otra cosa distinta, y con razón, es decir, que tiene que tener razones para obrar de una determinada manera. Espontaneidad con razón, eso es la forma, la esencia de la libertad para Leibniz. Y luego añade una tercera condición, que es la contingencia, ¿no? Siempre que no se entienda la contingencia como una indiferencia, es decir, como una indiferencia a alternativas posibles, ¿no? Es decir, no es la libertad de indiferencia, él la rechaza por completo. Dice, si hay espontaneidad y hay razones, ya hay libertad, pero además, si hay espontaneidad y razones, va a haber contingencia, porque las razones inclinan sin necesitar. Es decir, inclinan a una determinada alternativa, pero no imponen necesidad, ¿no? Y en ese sentido, si uno ya obra con espontaneidad, con razón y con contingencia, ¿qué quiere decir esto? Que obra desde sí mismo. Y para Leibniz todas las sustancias obran desde sí mismas porque son todas mónadas. Tanto Dios, la mónada suprema, como las criaturas que son mónadas creadas, todas obran con espontaneidad porque no hay posibilidad de que una mónada cause nada en otra eficientemente. Las mónadas están coordinadas, están armonizadas entre sí, pero ninguna produce nada en ninguna otra, sino que todo lo producen tienen ventanas, ¿no? Sí. Tienen ventanas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si la criatura, la mónada, sea Dios o sea la criatura, obra con espontaneidad de sí misma, y eso está garantizado, obra con razones, y eso en las mónadas que tienen no solo percepción, sino apercepción, es decir, que se perciben de las razones por las que obran, etcétera, etcétera. También está garantizado, por tanto, y la contingencia también está garantizada, porque esas razones inclinan sin imponer necesidad, pues ahí ya tenemos todo lo que necesitamos para que tanto Dios como la criatura obren libremente. Claro, uno puede decir, pero esa inclinación no impone necesidad, pero las otras alternativas, ¿son posibles o no son posibles? Yo podría haber obrado de otra manera que como obré. Bueno, eso es un tema muy complicado. Leibniz lo que dice es que cada sustancia está completamente determinada, ¿no? Leibniz es determinista y es expresamente determinista. Entonces, toda sustancia está completamente determinada en sus acciones, pero esa determinación no quita la contingencia. Él es determinista, pero no es necesitarista. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que yo no hubiese obrado de esa forma digamos, existe esa posibilidad, vamos a decir así. Yo podría no haber obrado de esa manera. Si no hubiese obrado de esa manera, no sería yo, sería otra sustancia de otro mundo posible. Pero mi acto sigue siendo contingente porque este mundo es contingente. Dios podría haber elegido otro mundo con otras sustancias en las que no estoy yo, sino que hay otra criatura que es muy parecida a mí y obra de manera diferente. Pero esa criatura hubiera obrado también con espontaneidad, con razón y con contingencia, porque el mundo es contingente y la decisión divina de crear lo mejor también es contingente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que llaman el laberinto de la libertad en Leibniz, ¿no? Que si uno ya se ve que no es fácil de resolver. A mí no me convence en absoluto esto, pero bueno, esto es la respuesta que daría Leibniz, la que da efectivamente Leibniz sobre esta cuestión.